¿Cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a esta nueva programación de Ecos del Saber, donde vamos a hablar de la socialdemocracia. ¿No? Pasamos de la rosa roja, que es el símbolo de este movimiento político, a la rosa arcoíris. Es lo que vamos a ver en esta ocasión. Bueno, antes de comenzar, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en vivo en todo el país, en Radio Betel, en la estación del 100.1 FM del dial, 660M, y también en Betel Televisión, que transmite las 24 horas del día. Pueden enviar sus preguntas u opiniones al WhatsApp al 947-246-545, llamar al 01-613-1701, o también escribirnos a través de las redes sociales, donde hacemos también una transmisión en vivo. Así que muchísimas gracias a toda la gente en todo el país que nos está escuchando, desde Tacna hasta Tumbes, desde Loreto hasta Madre de Dios, desde Cajamarca hasta Puno, desde todas partes del país y también del extranjero. Muchísimas gracias por sintonizar Radio Betel, o Betel Radio, porque siempre te acompaña. Y vamos entonces a hablar un poco del tema de hoy, que es la socialdemocracia. Pero antes de hablar de la socialdemocracia, quisiera expandir un poco sobre lo que es el socialismo, porque finalmente la matriz de la socialdemocracia es el socialismo, ¿no? Y no hemos tenido un capítulo exclusivo sobre esta ideología, porque es una ideología que tiene varias ramas, y ya hemos tocado algunas. Hemos tocado, por ejemplo, el socialismo utópico, hemos tocado de alguna manera también el marxismo, pero ahora vamos a ver algunas variantes, ¿no? Y cómo surge el socialismo y la socialdemocracia posteriormente. ¿A qué apunta el socialismo en este caso? Vamos a entrar con el socialismo en términos generales. El socialismo apunta a la propiedad colectiva de los medios de producción, distribución e intercambio económico. Ese es el fundamento del socialismo, ¿no? La propiedad colectiva de los medios de producción, distribución e intercambio económico. Lo que busca finalmente es una sociedad más equitativa. Hay dos principios que se asocian fuertemente al socialismo, que son justicia e igualdad. En el caso de las ideologías de derecha, particularmente el liberalismo y el libertarismo, el valor fundamental es la libertad, pero en el caso del socialismo son justicia e igualdad. Y ustedes pueden escuchar, por ejemplo, conceptos como justicia social, ¿no? Igualdad e inclusión van en esa línea. Finalmente lo que se busca es redistribuir los ingresos, la riqueza, las oportunidades para que todos tengan la misma base, el mismo punto de partida. Es una intención noble, pero vamos a ver que nuevamente una cosa son los deseos o las aspiraciones y otra las realidades. El socialismo como tal surge, ¿no? Los primeros pensadores socialistas empiezan a tener algún tipo de cuestionamiento, sobre todo al surgimiento del modelo capitalista después de la Revolución Industrial, donde estamos hablando, ¿no?, a fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, los primeros pensamientos socialistas. Y los primeros socialistas que vimos, de hecho, fueron los socialistas utópicos. Aquí tenemos autores como Charles Fourier, Henri de Saint-Simon, recuerdan a Robert Owen. Fue el primer capítulo de la segunda temporada sobre ideologías políticas, donde cubrimos a los socialistas utópicos, y en este caso lo que ellos buscaban era básicamente recrear comunidades ideales, ¿no? La creación de cooperativas para poner en práctica estos ideales de cooperación, de colaboración, de altruismo, ¿no?, entre las personas, evitar estas diferencias de clase y de posición económica que generaba el capitalismo. Surgen, por ejemplo, los falansterios de Charles Fourier, el New Lanark, ¿no?, de Robert Owen, pero estas experiencias en realidad no tuvieron mucho éxito, porque el problema del socialismo utópico es precisamente ese: era muy idealista, muy impráctico y carecía de una estrategia. De ahí surge el marxismo, ¿no? En 1848 vimos este programa, hace dos programas cubrimos el comunismo, y vimos cómo en 1848, con la publicación del Manifiesto Comunista, obra de Friedrich Engels y Karl Marx, se da origen al marxismo, ¿no? El desarrollo teórico de esta ideología se da con Das Kapital, que es un libro publicado por Marx solamente en 1867. Pero ¿qué es lo importante? Estos autores, Engels y Marx, se inspiran en los socialistas utópicos, pero los califican justamente como tales, ¿no?, como utópicos idealistas, que carecían de rigor. Y en este caso el marxismo viene a ser el socialismo científico, el socialismo revolucionario.
¿A qué apunta? Entonces hay una construcción teórica, la famosa lucha de clases entre proletarios y burgueses capitalistas. Se establece una dictadura del proletariado después de la victoria de los trabajadores. Este proletariado va a utilizar el Estado para desmantelar el sistema capitalista. Y una vez desmantelado el sistema capitalista, tenemos una sociedad sin clases y sin Estado, que es el estado final del comunismo. Así que en este caso lo que vamos a ver es que para los comunistas el socialismo es simplemente un paso intermedio. Vendría a ser el proceso de la dictadura del proletariado. Es un paso intermedio previo a la instalación del comunismo. Después vimos también otra variante del socialismo, que es el anarquismo. Aquí tenemos autores como Joseph Proudhon, como Bakunin, como Kropotkin, ¿no? Que rechazan al Estado, pero también al sistema capitalista. No quieren saber nada ni de Estado ni de capitalismo. Lo suyo es una apuesta al mutualismo, a la cooperación, muy dentro del espíritu de los socialistas utópicos, particularmente de Joseph Proudhon. Y en este caso lo que vamos a ver es que hay una diferencia fundamental entre los anarquistas y los comunistas, porque se comete el error de meter a todas estas ideologías en el mismo saco y calificarlas a todas de comunistas. Este no es el caso, hay diferencias importantes. Los anarquistas no comulgaban con los comunistas y tenían diferencias importantes porque los anarquistas rechazan toda participación del Estado. Para el marxista no hay problema siempre y cuando ese Estado sea funcional para desmantelar al sistema capitalista. El anarquista no quiere Estado en ninguna etapa, en ningún momento de la revolución. No quieren contar con esta herramienta, encuentran que es negadora de libertades y promotora de sistemas opresivos, por lo tanto, adiós también con el Estado. Ya una corriente más reciente del socialismo vendría a ser el ecosocialismo, con los movimientos hippies en los 60, 70, son los orígenes, ¿no? los primeros pasos de estos movimientos verdes, ¿no? Este socialismo verde o ecosocialismo, que toman fuerza a partir de la década de los 90, ¿no? Con este boom del medio ambiente, las cumbres medioambientales como Río de Janeiro, por ejemplo. Y lo que hacen los ecosocialistas es declarar que el capitalismo es enemigo de la madre tierra, porque el capitalismo es un método predatorio que daña los recursos naturales, daña la madre tierra, hay degradación ambiental, por lo tanto hay que combatir ese modelo económico porque es predatorio y es destructor. El ecosocialismo va a apuntar al desarrollo sostenible, a la creación o la generación de energías renovables o energías verdes, el manejo comunal de los recursos. De hecho, vamos a ver en próximos capítulos el ecosocialismo, el ecologismo principalmente. Así que estas son variantes del socialismo, ¿no? Imagínense, socialistas utópicos, marxistas, anarquistas, ecosocialistas. Y ahora vamos a entrar al protagonista, ¿no? A la ideología protagonista de esta edición, que es la socialdemocracia. ¿Qué podemos decir de la socialdemocracia que la separa de todas formas de socialismo? Que la socialdemocracia es un socialismo moderado. Es la variante moderada de estos socialismos. En sus orígenes, obviamente, fuertemente influenciada por los socialistas utópicos, también por los marxistas, es decir, esta vena revolucionaria. Y recuerdan al inicio del programa, les dije, ¿no? La transición de la rosa roja a la rosa arcoíris. Lo que pasa es que el símbolo de la socialdemocracia es una rosa roja tomada por un puño. La rosa roja representa la esperanza, ¿no? La promesa de una vida mejor. Es el futuro que se ofrece, una rosa roja bonita, es un futuro esperanzador, agradable. Y el puño que la sostiene representa el compromiso que se tiene, ¿no? Desde la base política para que ese sueño, esa promesa se materialice. Así que es la promesa de una vida mejor y el compromiso con ese objetivo. En su base lo que busca la socialdemocracia es, vamos a decir, compaginar, complementar justicia social y democracia, pero complementar estas dos dentro de un sistema o un modelo de economía de mercado. Fíjense qué interesante, si habíamos visto que las ideologías de izquierda rechazaban el capitalismo, rechazaban el mercado, por eso es que se dice que la socialdemocracia es la versión moderada, porque desea o aspira a la justicia social dentro del marco democrático y dentro de un modelo capitalista, convive con el capitalismo. Es la única variante socialista que no busca abolir el capitalismo. Esta distinción es esencial.
Ahora, habiendo visto esta pequeña, nuestra reseña, lo que podemos decir es simplemente como cultura general que el socialismo es anterior, precede al marxismo. Este señalamiento es clave, ¿no? Y que la primera variante socialista es el socialismo utópico que da origen o que inspira a las demás variantes que hemos visto. Ahora, en cuanto a la socialdemocracia como tal, ¿a qué apunta? ¿A qué aspira? Bueno, finalmente aboga por una economía mixta, es decir, una economía donde existe el sector privado pero que coexista con el sector público. Finalmente es una economía que busca, ¿no? Es un modelo económico de economía de mercado, pero también le suma el concepto de estado de bienestar. Estas dos se van a fusionar. Es decir, hay un rol importante para el Estado. No solamente es que la economía va a operar libremente, sino que el Estado va a tener una participación como ente regulador de la economía y también de intervención de la economía. En este caso, para la provisión, por ejemplo, de servicios públicos, principalmente salud y educación. Ahora vamos a expandir un poco más sobre esto. Redes de protección o bienestar social, seguros de desempleo, ¿no? Maternidad, ¿no? Paternidad, permiso de paternidad y maternidad, seguro social, y todo esto a través de la protección de estos derechos sociales también se protegen, según los socialdemócratas, los derechos individuales y los derechos humanos. Así que hay una interesante conjunción acá entre esta visión de izquierda, ¿no? Esta visión que rechaza al Estado, pero que en el caso de la socialdemocracia no es así. No hay un rechazo al mercado, sino que se busca complementar al mercado con el estado de bienestar. Esto es interesante porque, como dije, los primeros socialistas estaban alineados con la corriente revolucionaria. Todo el mundo, todos los socialistas querían destrozar el sistema capitalista, lo encontraban opresor. Pero en el caso de la socialdemocracia, como les dije, que inicialmente estaban asociados a esta corriente revolucionaria, a fines del siglo XIX e inicios del XX es donde ideológicamente empiezan a producirse estos cambios ideológicos. Y un autor clave para la transición de este socialismo revolucionario a esta socialdemocracia más moderada es el teórico marxista y filósofo alemán, judío alemán, Edward Bernstein. Bueno, Edward Bernstein es proponente del revisionismo. Esto es muy importante, el revisionismo, ¿no? Que plantea la revisión de la doctrina marxista. En el caso de Bernstein, a título personal hay que decir que él fue perseguido durante el gobierno de Otto von Bismarck, el gran canciller alemán, el gran canciller conservador, y tuvo que refugiarse en Inglaterra. Y en Inglaterra, en Londres, estableció un contacto muy directo con la Sociedad Fabiana, fundada por Beatrice y Sidney Webb, que es, vamos a decir, el socialismo fabiano. Es un socialismo que busca acercarse más a modelos democráticos, también es un socialismo reformista, gradualista. De esa corriente, no, ojo, que la Sociedad Fabiana va a ser, vamos a decir, el fundamento, la base para la formación después del Partido Laborista Británico, que vamos a ver también en un poco más. Pero Bernstein establece contacto con Beatrice y Sidney Webb de la Sociedad Fabiana, y de ahí empieza a tomar estas tesis de acercamiento a modelos democráticos, a la convivencia con el modelo capitalista, y que finalmente los objetivos del socialismo no se van a lograr con revoluciones, sino que van a ser logradas de manera incremental, mediante reformas graduales. Aquí hay una similitud, obviamente, manteniendo las distancias, ¿no?, ideológicas. Para aquellos que hayan visto todos estos programas lo entenderán, con el conservadurismo, que también busca una reforma gradual. Bueno, la socialdemocracia también es reformista, gradualista. Y aquí apuntan, obviamente, a un sistema, a la creación de un sistema democrático, a la participación ciudadana vía democracia representativa. Esto significa mediante elección, mediante voto, escoger representantes que participen en el Parlamento y que, vamos a decirle, den vida a este modelo democrático. Así que eso es el origen de la socialdemocracia, es el revisionismo al cual contribuye directamente Edward Bernstein, la Sociedad Fabiana de Beatrice y Sidney Webb. Y aquí es donde se da este giro, ¿no?, de este socialismo revolucionario a este socialismo moderado. Ocurre que después de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando
se acaba, ¿no?, el conflicto, vencen las potencias, ¿no?, las potencias aliadas, la caída de Alemania, de Italia, del Japón. En este momento es donde se instalan muchos gobiernos socialdemócratas después de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que se conoce como la era dorada de la socialdemocracia. ¿En qué países particularmente? En los países escandinavos. Ahorita vamos a ver de qué se trata el modelo nórdico. En Alemania, en el Reino Unido, en Holanda, en estos países es donde se implementan las políticas de la socialdemocracia. Así que ahí vamos a tener un punto. Vamos a decir que durante la década, fines de los 40, 50, hasta fines de los 60, hubo un crecimiento muy importante en términos económicos, programas de bienestar social, estado de bienestar que se crean, reducción de desigualdades, pero ojo, hay que señalar también que cuando una economía está completamente destruida, sobre todo en el caso de las guerras, cuando tienes destrucción completa, todo lo que venga adelante va a ser construcción, va a ser suma, va a ser mejor. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se interpreta también la participación de la socialdemocracia en cuanto a sus políticas económicas. ¿Ok? Antes de continuar entonces con la socialdemocracia y su participación en la Segunda Guerra Mundial, en estos gobiernos que les he mencionado, quiero pasar a redes, vamos a pasar algunos comentarios de todos ustedes para mantenernos de manera interactiva en este programa. Me escribe, me dice: Miklos, te saludo desde México. Tus clases me abren el pensamiento y me dejan un necesario aprendizaje para la lucha contracultural que estamos viviendo. Gracias por dar la batalla. Somos más los buenos mexicanos, somos más los buenos, los mexicanos te queremos. Muchísimas gracias, Patricia. De hecho, sí sé que los mexicanos me quieren porque he viajado muchísimas veces a México por diferentes giras. De hecho, adelanto que voy a estar pronto en México entre el 7 y el 14 de octubre de este año, visitando 5 ciudades nuevamente, segunda gira del año, y me consta cómo los mexicanos le ponen punche a la batalla cultural. Son gente muy comprometida, muy valiente, a pesar del gobierno y a pesar de todos los problemas que tienen. Así que gracias, Patricia. Abel Pablo Rodríguez Trujillo: Miklos, primera vez que te escucho, te descubrí a través de Nicolás Márquez, Agustín Laje y otros. Todo un orgullo que seas peruano. Bueno, muchísimas gracias, Abel, Nico Márquez y Agustín Laje, los próceres de la batalla cultural aquí en la región. Me precio de ser su amigo y sí, haciendo lo posible, dejando en alto la bandera nacional, si es que se puede decir de alguna manera. Luis Mesa Boca Negra me pone: muy buen programa, Miklos, hace una excelente radiografía. Muchísimas gracias, Luis. La idea es, he leído también, ¿no?, y está bien, algunas críticas que me dicen que el nivel de los programas es demasiado esencial o demasiado básico, pero precisamente esa es la idea. Este Ecos del Saber se dirige a gente que no tiene ningún tipo de exposición previa, ninguna formación previa con estos temas. Entonces la idea es democratizar el conocimiento para que esta gente tenga, ¿no?, un primer paso, y a partir de este primer paso pueda explorar más, profundizar más sobre estas ideologías. De todas maneras, aún siendo un programa básico, creo que se cubren temas muy importantes y yo trato de abarcar lo esencial. Y mi objetivo siempre es que se responda esta pregunta: ¿entiende la persona que vio este programa la ideología que se está tratando? Si esa respuesta es positiva, entonces creo que el programa logra su cometido. Me pone Ecléctica 6406. Por fin, Miklos, un conservador ilustrado, hablando, o mejor dicho, aclarando un tema tan manoseado por la izquierda, su arma arrojadiza por excelencia. Aquí está, me hace referencia al caso de Mussolini. Me dice: el hecho de que un loco megalómano como Mussolini haya utilizado los conceptos de Dios, patria y familia en su discurso no significa que quienes lo defendemos seamos como él. Algo similar sucede con la paz, especialmente en Colombia. Efectivamente, ¿no? El hecho de que, además habría que señalar, no se pudo profundizar en el programa, pero las relaciones que tuvo el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania con el caso de la Iglesia Católica no fueron necesariamente muy fluidas, así que eso habría que decirlo. Por lo demás, el fascismo, el nacionalismo, el nacionalsocialismo alemán son pragmáticos, así que todo aquello que les sirva para engrandecer el Estado y la nación a la cual defienden, todo eso estará bienvenido. Lázaro Galindo Velázquez me pone: maestro Lucas, lo escucho con toda atención, pues las lecciones que da por Betel lo merecen en la Ciudad de México, nuevamente México, su ciencia de instrucción, que son para agudizar el pensamiento conservador. Bueno, vamos a
Quiero agradecerte, Lázaro, por este saludo que me das desde México. Y bueno, espero que más gente se vaya sumando en México, en Perú, en Costa Rica, en Panamá, en Chile, en Bolivia. Nos escuchan y nos ven de muchos países de la región, incluso en España, en Suiza, en los Estados Unidos. Así que muy contentos con Ecos del Saber. Y bueno, vamos a retomar entonces, vamos a tener una segunda sección de intervenciones, de preguntas. Vamos a retomar la socialdemocracia y les hablaba de Edward Bernstein y su amistad con Beatriz y Sidney Webb de la Sociedad Fabiana de Londres, este acercamiento al socialismo más moderado, pro democracia y de alguna manera tolerante del capitalismo, ¿no? Les dije que después de la Segunda Guerra Mundial hay un auge, la era dorada de la socialdemocracia, porque los partidos socialdemócratas toman el poder, implementan reformas como por ejemplo los estados de bienestar, el sistema de pago escalonado de impuestos, las redes de protección social, acceso a educación y salud gratuitas. Vamos a ver que hubo crecimiento económico, hubo programas sociales importantes, hubo reducción de la desigualdad, pero más importante aún, entender que esto fue en un contexto de posguerra, es decir, la economía completamente destruida. Hay que ver con pinzas esas cifras de crecimiento. Bueno, habría entonces que entender, una vez que ya tenemos un poquito la historia de la socialdemocracia, sus orígenes, sus similitudes y diferencias con otras formas de socialismo, ¿no? Sus principales teóricos o exponentes. Vamos a ir a explicar un poco cuáles son los principios y valores fundamentales de la socialdemocracia. Y ojo, para que esto quede claro, estas son vamos a decir, afirmaciones o frases declarativas, ¿no? Son declaración de propósitos, es lo que se desea. Así que el punto es que las ideologías, en el caso de la socialdemocracia, las ideologías de izquierda tienen éxito porque apelan mucho a la emoción, apelan mucho al corazón de la gente, no tanto a la razón, sino al corazón. Y ese corazón puede ser apelar al amor, al resentimiento, al odio, a la envidia, ¿no? A la esperanza. Pero en ese sentido las ideologías de izquierda han tenido más éxito. ¿Y por qué? Porque los principios y valores que defienden apelan o llegan al corazón. Quiero, por ejemplo, explicarles cuáles son los de la socialdemocracia. Democracia y derechos humanos, eso es uno de sus principios y valores fundamentales. Proponentes, como les expliqué, de la democracia representativa, del Estado de Derecho, muy importante para los socialdemócratas el Estado de Derecho, que es, en términos muy sencillos, la igualdad de todos ante la ley, independientemente de nuestro nivel de ingreso económico, independientemente de nuestro nivel cultural. No. En una socialdemocracia existe un Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley. En países donde no existe el Estado de Derecho, por ejemplo, el poder económico compra justicia. En el caso del Perú, si tienes plata vas a comprar jueces y vas a tener justicia. En un Estado de Derecho eso no ocurriría porque todos seríamos igualmente tratados ante la ley. Estamos hablando también de protección de derechos humanos, pluralismo político, es decir, la participación abierta a todos, la libertad de expresión, gobernanza participativa, es decir, todo suena lindo, ¿no? Democracia y derechos humanos. Bueno, la socialdemocracia es defensora y promotora de este punto. El segundo, lo que les dije, los dos principios fundacionales del socialismo y en este caso también de la socialdemocracia: justicia e igualdad, ¿no? Y cuando estamos hablando de justicia, hablamos de justicia social, no justicia individual, sino justicia social, la colectivización de los derechos y la colectivización de los deberes. ¿Qué es lo que busca finalmente a través de la igualdad y la justicia social? La socialdemocracia tiene en el corazón la reducción de desigualdades económicas y sociales. Por lo tanto, un elemento clave va a ser las políticas redistributivas de riqueza, de recursos y de oportunidades. Muy importante para la socialdemocracia la redistribución y las políticas redistributivas. Tercer punto clave, ¿no? Tercer fundamento clave de la socialdemocracia, el estado de bienestar. De otra manera no se entendería por qué se diferencia de otros socialismos, porque apela a un estado de bienestar que convive con el modelo capitalista. ¿Y por qué es este estado de bienestar? Porque lo que estás tratando de generar es una red de protección social.
para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos, de su condición cultural, como ya lo señalé, y sobre todo que funcione y que rescate al individuo, al ciudadano, en momentos en los cuales éste tiene dificultades económicas, y aquí vamos a hablar, por ejemplo, ¿no?, beneficios de desempleo, seguro social, acceso a educación y salud públicas, en este caso acceso universal, básicamente una serie de beneficios que den una red de protección a estos individuos. ¿A quién no le gustaría? Bueno, suena maravilloso. ¿Quién no va a querer apoyar eso? El problema es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Para financiar eso, ¿no?, requieres del pago de impuestos. No todos pagan impuestos. Al final, cuando tienes provisión de bienes y servicios públicos, poco financiados, estos son de pésima calidad. Y no deja de haber cierta, ¿no?, discrecionalidad al momento de acceder a estos lugares, porque quienes sean amigos de políticos, quienes sean amigos de los poderosos de turno, van a tener facilidades que los comunes mortales, que supuestamente van a ser iguales ante la ley, no van a tener. Así que una cosa, como les dije, es la declaración y otra cosa es la prescripción, ¿no?, en la puesta en práctica. Pero bueno, seguimos explorando un poco los principios y fundamentos de la socialdemocracia. Otro punto clave es la economía mixta. Les dije, coexistencia del sector público con el sector privado. Básicamente lo que vamos a tener aquí es que el socialismo reconoce, ojo, esto es muy importante, la socialdemocracia reconoce que el mercado es un medio que asigna eficientemente los recursos, pero que de todas maneras se requiere intervención estatal frente a, sobre todo cuando se presenten fallas de mercado. Este es un concepto muy importante. Por eso los socialdemócratas justifican la intervención estatal aún en una economía de mercado, porque dicen que hay fallas de mercado. Y las fallas de mercado, en términos técnicos, vamos a decir que es la asignación ineficiente de bienes y servicios en una economía de libre mercado. En otras palabras, son fallas que ocurren cuando, vamos a decir, empresarios privados o empresas privadas no tienen los suficientes incentivos, ¿no?, o no se dan las condiciones ideales para que un empresario privado invierta. Les voy a poner un ejemplo muy claro para que esto quede bien entendido. Si yo soy un empresario privado, ¿no?, y quiero invertir en educación, lo que puedo hacer es abrir una escuela privada, ¿no?, en Lima, en un distrito San Borja, y sé que voy a tener gente porque he hecho mi estudio de mercado, sé que hay una población grande, sé que hay demanda por educación. Entonces yo voy a abrir, sobre la base de esta información, tengo incentivos y tengo, ¿no?, las condiciones necesarias para yo invertir con mis fondos, con mi dinero, en crear esa escuela. Y esa escuela probablemente tenga demanda y me va a ir bien, porque como yo no soy un proveedor de servicios públicos, sino que soy una empresa privada, lo que busco es generar renta o ingreso privado. Mi motivación es el retorno privado, la renta privada. El problema es que uno puede decir, bueno, está fantástico, es efectivamente libre competencia, incentivos para el empresario para invertir, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tratamos de abrir una escuela en Huancavelica, o para que la gente que no sea del Perú entienda, en una zona marginal o pobre de su país? No hay incentivos, no hay suficiente gente, en primer lugar, no hay carreteras, no hay vías de acceso, es difícil y costoso construir la infraestructura, no hay conectividad, zonas de pobreza, no hay demanda, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo tendría el privado para invertir en un colegio privado en una zona pobre? A eso se le llama una falla de mercado. En ese caso, entonces, el socialista dice, frente a la falta de incentivos para el privado para invertir, entre el Estado y construye la escuela pública para que los niños de la zona puedan asistir independientemente de su nivel de ingresos. Ese es un ejemplo sencillo para que entiendan el concepto de fallas de mercado. Ahora, se debate, ¿no?, si es que las fallas de mercado existen, porque también se habla de las fallas del Estado. La realidad es que no existe sistema perfecto, ¿ok? Ni el liberalismo o libertarismo económico tiene las respuestas a todas las preguntas, y tampoco las tiene el comunismo, y tampoco los sistemas mixtos o la economía mixta como la de la socialdemocracia. El punto es que finalmente, a través de la economía mixta, el rol o la función de este Estado es la provisión de bienes y servicios públicos y un acceso universal. Todos pueden acceder a esto.
Quinto principio importante para la socialdemocracia. Algo muy importante es la solidaridad y la responsabilidad colectivas. En la socialdemocracia la motivación, por lo menos en la declaración, es siempre ayudar a los más necesitados de la sociedad. Así que, bueno, ¿quién estaría en contra de eso? Nadie, no suena muy lindo. Vamos a apoyar a los más necesitados de la sociedad. Sobre todo en este caso van a ver a muchachitos que tienen suerte, ¿no?, de que sus padres puedan pagarles su universidad en universidades privadas, que tienen esta inclinación hacia la izquierda precisamente por declaraciones como esta. Entonces apelan al corazón y es una manera de, ¿no?, reducir culpabilidad y vamos a hacer cosas para la comunidad. En la práctica lo que vemos casi siempre es que quienes ingresan a la política, sea desde la socialdemocracia, sea desde el comunismo, con estas declaraciones colectivistas, pro responsabilidad, pro comunidad, lo que terminan haciendo, y esta es la realidad histórica y empíricamente verificable, es que una vez que entran al poder se olvidan de la comunidad y empiezan a enriquecerse personalmente. Ahora, ¿eso es un patrimonio exclusivo de los políticos de izquierda? No, los políticos de derecha también hay ladrones en todas partes. Pero el punto es que aquí la declaración nuevamente es una cosa y la prescripción y el acto es otra. Y finalmente un sexto principio, que es el de sostenibilidad ambiental, que como les dije es relativamente reciente. Lo que busca la socialdemocracia es luchar frente a estas amenazas, ¿no?, contra estas amenazas como el cambio climático, la provisión de energías renovables o energías verdes, la explotación sostenible de los recursos. La socialdemocracia, la rosa ya no solamente es roja, sino ahora es una rosa verde también. Y vamos a ver esto en el penúltimo programa de esta temporada del ecologismo. Vamos a estudiar más a profundidad los movimientos verdes. Así que ahí tenemos principios y valores fundamentales de la socialdemocracia. Y ahora vamos a ver las políticas públicas. ¿Esto qué significa? ¿Cómo la socialdemocracia en el poder, qué políticas, qué medidas toma para convertir estas aspiraciones en realidad? Y una de las características de todos los gobiernos socialdemócratas es las tasas impositivas, los impuestos. Son gobiernos que aman colocarle impuestos o chantarle impuestos a la gente. Son amantes de los impuestos. ¿Por qué? Porque si vas a financiar educación, salud, estado de bienestar, seguros, lo que necesitas es plata, es fondos. ¿Y a quiénes tienes que cobrarles? A tus ciudadanos. Así que el pago de impuestos, las políticas tributarias impositivas en los gobiernos socialdemócratas son fundamentales. Por lo tanto, en lo que abogan ellos es un pago escalonado de impuestos. Dependiendo del nivel de ingresos que tengas, será el tipo, ¿no?, la cantidad de impuestos que pagues. Y estos fondos van a ir a las finanzas públicas para financiar el famoso estado de bienestar y la red de protección social a la que aspiran los socialdemócratas. Segundo punto, acceso universal a bienes y servicios claves públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos claves para los socialdemócratas? Educación y salud. Esas dos son claves. Los socialdemócratas dicen educación y salud tienen que ser provisionados por el Estado. Y puede intervenir el mercado, ciertamente, pero el Estado tiene un rol tutelar, sobre todo cuando hay fallas de mercado, que ya les expliqué ese concepto. Por lo tanto, muy importante, ¿no? Es un Estado que intervenga, que regule también la actividad en estos dos servicios claves. Tercer punto, y muy en la tradición del socialismo primigenio, ¿no?, de las variantes anarquistas, de las variantes también marxistas, los derechos laborales. El hecho de que los socialdemócratas sean, vamos a decir, la rama moderada del socialismo no significa que se hayan olvidado del todo de sus raíces. Buscan, ¿no?, promover, por ejemplo, la organización, la formación de sindicatos, el derecho a la negociación colectiva, a negociar condiciones de trabajo y condiciones laborales de buen nivel, con salarios justos, es decir, políticas, por ejemplo, mecanismos para el pago de trabajadores que están desempleados, unas medidas temporales. Entonces, hay una fuerte orientación colectivista en cuanto a la organización de los trabajadores de la socialdemocracia. Cuarto punto, cuarta política clave, inversión en infraestructura pública, en transporte, vivienda, en servicios básicos como electricidad, por ejemplo, o energía.
agua potable, todos estos servicios son aportados por los socialdemócratas. Es decir, hay políticas, políticas económicas de inversión pública muy importante. Aquí apelan a este modelo económico keynesiano y estamos haciendo alusión a un economista británico, John Maynard Keynes, que fue un proponente del Estado, ¿no?, como generador de empleo. ¿Cómo? Cuando hay épocas de recesión económica y el sector privado no tiene dinero, John Maynard Keynes sostiene es el Estado el que tiene que inyectar dinero a través, por ejemplo, de la creación de infraestructura, obra pública, que emplea a la gente, es decir, el Estado va a generar empleo. Y eso va, supuestamente lo que plantea Keynes, a generar una demanda doméstica y la economía se va a reactivar. Bueno, la socialdemocracia es keynesiana, es decir, sí cree en la inversión del Estado para dinamizar la economía doméstica, para generar empleo a través de obra e infraestructura pública. Así que eso es muy importante, también en transportes, etc. Vamos a ir finalmente a la dos políticas claves. La primera, regulación económica y políticas industriales, algo muy importante, sobre todo en la era dorada de la socialdemocracia, como les decía, entre los fines de los 40 a fines de los 60, políticas de industrialización muy fuertes. Se nacionalizaron industrias claves y aquí hay un balance, ¿no?, que se establece en la socialdemocracia entre la eficiencia del mercado y el estado de bienestar. ¿Qué buscan finalmente los socialdemócratas? Que haya un dinamismo de mercado, que haya una economía de mercado que funcione, vigilada siempre y tutelada siempre por el Estado, a través de regulaciones o a través de intervenciones cuando el mercado falla. Por ejemplo, la prevención del surgimiento de monopolios u oligopolios que son dañinos para la actividad económica, protección al consumidor. Bueno, esas son políticas económicas que la socialdemocracia intenta promover. Y finalmente, dentro de este giro hacia el social, ¿no?, hacia el ecosocialismo, hacia este medioambientalismo que ha permeado a la socialdemocracia, las políticas ambientales. Conceptos clave: desarrollo sostenible, energías verdes. Buscan luchar contra el cambio climático, es decir, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de carbono, protección de recursos naturales, es decir, un capitalismo que no destruya al planeta, sino que lo utilice de manera sostenible. Finalmente, ¿a qué apunta la socialdemocracia, que pasa de rosita roja a rosita verde? Bueno, busca una transición, ¿no?, hacia una economía verde. ¿Y qué es una economía verde? Una economía verde es una economía baja en emisiones, una economía donde el capitalismo y el consumismo no son el modelo principal, donde finalmente a cada uno se le da, ¿no?, lo que tiene que recibir según su capacidad y según su necesidad, es decir, apelando a la idea del marxismo, etcétera. Así que esas son las 6 grandes políticas de la socialdemocracia y vamos a pasar a redes nuevamente porque hay algunos comentarios que he recibido y que quiero comentar. Así que regresamos en breve. Y bueno, regresamos entonces aquí con algunas preguntas, algunos comentarios y me coloca, a ver, me pone Álvaro Fernández. Muchas gracias, Micros, por este gran video. Comparto mucho el planteamiento de la línea central, pero creo que para poder entender las formaciones ideológicas de la civilización occidental de los últimos 2 siglos, desde la Revolución Francesa, es importante destapar la trampilla donde se esconde el pulpo. Quien tiene la potestad de traer el dinero es el que financia y crea las ideologías a su gusto para enfrentar a los seres humanos, pone y quita gobiernos. Un abrazo y gracias nuevamente. Me imagino, Álvaro, que estarás haciendo referencia, ¿no?, a, por ejemplo, a grandes grupos financieros. Se habla, por ejemplo, del Club Bilderberg, de los Rothschild, de los Illuminati, la masonería, ¿no?, incluso se dicen los jesuitas. Hay una serie de teorías
de propuestas ahí de qué grupos están detrás de esta desestabilización tan notoria del planeta, porque la gente no puede determinar exactamente qué está pasando, pero intuye correctamente que todo lo que está ocurriendo no es espontáneo, que hay algo dirigido o que hay cosas que se dirigen. Y yo soy de esa línea. Yo no creo que esta degradación de nuestra civilización sea espontánea. Creo que es dirigida, que hay un proceso de ingeniería social detrás. El problema es que nosotros podemos especular. Uno tiene el derecho a especular y decir, yo creo que es esto, o que es esto, o que esta es la causa. El problema es que uno siempre tiene que respaldar con evidencia concluyente, no contundente, lo que está afirmando. De lo contrario, lo que está haciendo es simplemente especular. Ahora, en ausencia de una evidencia concluyente o contundente, uno puede inferir qué causalidad. ¿No? Por ejemplo, si es que yo voy a mi casa y entro al baño y veo que el baño está hecho un desastre con pintura roja en la ducha, en el lavabo, y de repente voy y veo a 3 niños y uno de ellos tiene las manos llenas de pintura roja, no he visto cuando el niño hizo el desastre en el baño, pero puedo inferir que ese niño fue responsable de pintar ese baño de rojo. Entonces, a lo que voy es que si es que uno no confirma categóricamente algo mediante evidencia, o uno lo puede justificar o lo puede inferir. Lo que uno no puede hacer es especular, porque esas especulaciones no sustentadas terminan debilitando nuestra posición, la de todos aquellos que sí intuimos que algo está pasando. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el tipo de información que se señala, que se comparte y que se afirma o se asevera como verdadera. ¿Ok? Mauricio Saraiva Brito, buenas tardes y saludos desde Brasil, asistiendo a esa potencia del saber que es Miklos. ¡Ah, su madre, Mauricio, qué bravo! Potencia del saber, me dijiste. Bueno, muchísimas grandes, Brasil lo más grande del mundo. Qué miedo, por mi madre. Un saludo hasta Brasil. Gracias, Mauricio. Y sí, miren, no es que la audiencia que tengamos en Brasil sea masiva, pero sé que hay gente que nos sigue en Manaus, por ejemplo, en Recife, en Porto Alegre, en Sao Paulo, en Río. Conozco de gente que nos está siguiendo desde allá. Pueden ser brasileños o incluso otras personas de la región que se han ido a vivir a Brasil, pero sea cual sea el caso, un fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue desde Brasil. ¿Ok? Chancaca Milano 5326. Yo no sé dónde sacan estos nombres, muchachos, pero están bien interesantes. Me pone: cuando el Estado concentra todo sin respetar los poderes, la libertad de mercado y la administración de justicia, ya es una dictadura. Además, quien gobierna es un delincuente y psicópata. Tenemos una Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Lamentablemente, varios países latinoamericanos se encaminan a lo mismo. Sí, estamos viendo cómo poco a poco se van limitando libertades, se van restringiendo, ¿no?, derechos de las personas, bajo el cuento ya sea de la seguridad, de la protección de los ciudadanos frente, por ejemplo, a comentarios racistas, homofóbicos. Hay diferentes justificaciones para reprimir libertades, pero concuerdo contigo, Chancaca, que vamos a un camino de limitación de libertades y depende de nosotros ver si aceptamos eso o no. Mon Vida y Familia me pone: interesante programa en el Perú, en el Perú tenemos socialdemócratas. Bueno, sí, en este caso los socialdemócratas, por lo menos nominales, vendrían a ser el Partido Morado, vendría a ser un partido socialdemócrata. El partido de Susana Villarán en su momento fue un partido socialdemócrata. Perú Posible, ¿no?, tenía elementos de socialdemocracia. Esos creo que serían los partidos de la socialdemocracia. Luis Casabona desde Los Olivos: hola Micros, gracias por las lecciones antisocialismo. Consulta: en Europa los países mantienen un régimen socialista. Luis Casabona desde Los Olivos. Nuevamente, nominalmente sí, en la práctica no. Y justo ahora en esta última parte vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo la socialdemocracia terminó degradándose, terminó prostituyéndose, vendiéndose completamente, ¿no? Y es precisamente por eso que es importante abordar esta ideología, porque respondía a la izquierda tradicional hasta hace unos 20 años. Hoy es el partido, ¿no?, es la corriente ideológica que fundamenta al progresismo de izquierda. Así que por eso es importante. Miguel González: excelente programa, gracias Miguel. Omar Inaf: Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Omar. Paul Roncal desde Perú:
Una pregunta: de la manera como Engels daba soporte y sostenimiento a Marx, ¿se podría decir que de ese aspecto se establecen en los sindicatos de trabajadores la política de mantener a sus representantes y líderes sindicales que no trabajan y solo se dedican a gestionar? Bueno, mira, Marx tuvo la suerte de que Engels estuvo dispuesto a financiarle, ¿no?, la vida a cambio de que escribiera esta obra que es El Capital. Lo que haga Engels con su dinero es problema suyo. Lo del caso de los sindicatos ya es otro tema, ¿no? Los sindicatos es muy gracioso porque en la teoría, ¿no?, en la teoría de izquierda te dicen, sí, vamos a los medios de producción, distribución y ¿no?, van a ser de propiedad colectiva de los trabajadores. Resulta que cuando se forman sindicatos, lo que soñaba George Sorel, ¿no?, la formación del sindicato y para movilizar la huelga, bueno, se sostenía que los trabajadores iban a ser propietarios colectivos de los medios de producción, y lo que siempre vemos es que, y esto es una realidad que se repite constantemente y de manera así calcada, es que cada vez que se forman grupos colectivistas son siempre 4 gatos los que se benefician y la inmensa mayoría no se beneficia. Los que se benefician son los dirigentes de los sindicatos, los cabecillas de los sindicatos, a esos les va muy bien. Se hacen millonarios, ¿no? En Argentina, por ejemplo, los movimientos sindicalistas son muy fuertes. A todos los sindicalistas les ha ido muy bien. A los trabajadores siguen igual que antes. En el Perú también. Incluso llegan a ser presidentes de la República. Así que lo que pasa finalmente es que el trabajador como tal siempre sigue esperando que haya justicia, porque finalmente son timados por estos farsantes que son los líderes, estos dirigentes sindicales, que en realidad nunca trabajan en su vida. Paul Roncal, bueno, me pone más y hay más preguntas. Me pone Ladies Salgado, y con esto voy a terminar. Ladies Salado de Panamá. Fuerte abrazo hasta Panamá. Primera vez que le escucho su programa, muy importante todo lo que explica para saber cómo se maneja todo esto. Bueno, Ladies, te mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú, hasta Panamá. A toda la gente que nos está escuchando en Panamá también. Fuerte abrazo para todos ustedes. Y vamos a regresar a la socialdemocracia y vamos a hacer una especie de rush, de pique, porque andamos medio apretaditos ya y no quiero que falte nada en estos últimos 10 minutos de programa. Bueno, ya hablamos de los principios y valores de la socialdemocracia, también de las políticas públicas de la socialdemocracia, y en este último bloque vamos a estudiar un poco de los casos. ¿Qué casos de éxito ha habido, no? ¿Qué casos se mencionan como exitosos de la socialdemocracia? El primero de ellos es el modelo nórdico. Cuando se hace referencia a los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, que aplican un modelo capitalista, pero también con un fuerte estado de bienestar. ¿Qué significa esto? Son países donde convive el capitalismo, el libre mercado, con una fuerte intervención estatal. Vean el caso de Suecia, por ejemplo. Suecia es un país que tiene empresas muy importantes. IKEA es sueca, Volvo, Scania, Saab, Atlas Copco, Spotify, son todas empresas suecas. Suecia, siendo un país relativamente pequeño, ¿no?, tiene una producción económica muy, muy importante. Bueno, ¿qué es lo que sucede en Suecia? El tema es los impuestos. En Suecia la tasa impositiva llega hasta el 57%. Imagínense pagar 57% de impuestos. Claro, en Dinamarca también estamos hablando de 55%, en Finlandia 51%, en Noruega 47%. Son tasas impositivas altísimas, la gente paga muchos impuestos. Y bueno, sucede que en estas épocas, en el caso de Suecia, por ejemplo, un político importante que vamos a repasar, Olof Palme, ¿no?, creador del estado de bienestar, de este sistema de impuestos escalonados. El estado de bienestar ha sido útil. ¿Por qué? Porque efectivamente los suecos y los escandinavos dicen, pago impuestos pero recibo servicios públicos de calidad. Esto era hasta hace unos 5 o 10 años. Hoy estos países están siendo destruidos precisamente por estas socialdemocracias que han abierto fronteras para los inmigrantes ilegales, que están destruyendo la cultura local. Pero no me voy a adelantar porque con eso vamos a cerrar. El punto es que en la época dorada este modelo nórdico funcionaba porque estos altos impuestos se traducían en bienes y servicios públicos de calidad. Pónganse a pensar, por ejemplo, que en Suecia no solamente era la educación inicial y la educación primaria. Un sueco que quería irse a estudiar una maestría a Harvard podía apelar al Estado y el Estado le iba a financiar los estudios en las universidades más caras del mundo. No sé cómo estará eso ahora. Creo que los estados de bienestar ahora están en una enorme presión. Pero bueno, sistema de pensiones, de seguros de desempleo, el modelo nórdico funcionó por lo menos hasta hace unos 10 años bastante bien. Hoy están en crisis.
En el caso de Alemania, otro país importante para las orientaciones socialdemócratas. Bueno, aquí tenemos el concepto de economía social de mercado. La socialdemocracia alemana adhiere a la economía social de mercado, que es una construcción, es una creación de la escuela de Freiburg, que es una escuela más de corte liberal, ¿no? O socioliberal. Y lo que hacen es esta idea de que tiene que haber un mercado que funcione, pero tiene que haber un Estado que supervise, y que la orientación del mercado no solamente es generar renta privada, sino que también tiene que tener una orientación y una función social. Y finalmente también vamos a ver el Reino Unido con el Partido Laborista. Ya hablamos de los orígenes del Partido Laborista con la sociedad fabiana, ¿no? De fines del siglo XIX. Bueno, en el gran legado de la socialdemocracia británica es el NHS, ¿no? La National Health Service, el Sistema Nacional de Salud, que es un sistema nacional de salud universal y gratuito, pero que hoy está enfrentando terribles problemas, sobre todo en temas de financiamiento y en temas también de la cantidad de gente que está recibiendo en cuanto a personal médico, enfermeras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la islamización del personal. Muchos profesionales, muchos médicos musulmanes de la India, africanos, que están tomando el NHS, y eso está generando también cuestionamientos dentro del Reino Unido. Pero bueno, ahí tenemos algunos casos importantes. Ya les había mencionado entonces partidos políticos socialdemócratas en la actualidad. El PSD alemán, que de hecho está en el gobierno ahora con el canciller Schulz. Estamos hablando del Partido Laborista, que ahora está en el poder también en el Reino Unido, con Keir Starmer, que es un personaje que ayer nomás le acaba de cortar el bono de invierno a los más necesitados. Eso para que se den una idea de cómo la socialdemocracia se ha corrompido. Keir Starmer, líder del Partido Laborista y actual primer ministro del Reino Unido, ayer votó con sus miembros del Partido Laborista para recortarle el bono de invierno a los sectores más pobres de la sociedad. Es decir, los ingleses ahora más pobres se van a morir literalmente de frío, gracias a Keir Starmer y las políticas pro comunidad, pro responsabilidad, pro amor, pro solidaridad de los socialdemócratas. El PSOE español, ¿no?, de Sánchez, también es un partido socialdemócrata. Y acá en nuestra región, el Partido de los Trabajadores de Lula, que empezó siendo comunista, ahora es socialdemócrata, el Partido Justicialista de Argentina y el Partido Socialista de Chile. En el caso del Partido Demócrata de los Estados Unidos, tiene elementos de socialdemocracia, pero no es una socialdemocracia pura. Estado de bienestar tiene, vamos a decir, intervención de la economía tiene, la idea del desarrollo sostenible, toda la agenda verde la tiene, pero no es un partido socialdemócrata puro. Bueno, políticos socialdemócratas, voy a mencionarlos. Willy Brandt, por ejemplo, Willy Brandt, canciller de Alemania entre 1969 y 1974, proponente del Ostpolitik, es decir, de un acercamiento de la Alemania federal con la Alemania democrática, con Polonia, con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra. Este señor gana el Premio Nobel de la Paz en 1971. Otro político socialdemócrata conocido, ¿no?, famoso, Olof Palme, que ya lo había mencionado, el gran padre del estado de bienestar en Suecia, ¿no?, ex primer ministro también. Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, ¿no?, el gran impulsor de las políticas progresistas junto con Bill Clinton, Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, Michelle Bachelet y Lula da Silva en la región. Bueno, me dicen que ya me tengo que ir, así que nos quedamos en realidad con la crítica a la socialdemocracia, que era la carne de este programa. Bueno, tendré que meter floro la próxima vez, si me permiten, una pequeña digresión con la socialcristianismo para darles una breve crítica de la socialdemocracia, porque creo que es importante. Pero solamente, y con esto cierro, para que no se asuste mi productora, que es bastante militar en su manu militari, que la socialdemocracia es hoy el progresismo globalista de la izquierda. La socialdemocracia ya no es la rosa roja, es la rosa arcoíris. Así que voy a cortar con eso, le mando un abrazo y nos vemos en la próxima edición de Ecos del Saber.